Tenemos el gusto de presentar al magíster José Orellana Pardave. Él tiene 15 años en el sector agrícola, es egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina de la carrera de Ingeniería Agrícola. El día de hoy vamos a tener la cuarta conferencia, la cual es Introducción al mantenimiento predictivo en el agroindustria. Por favor, mientras esté el ingeniero en exposición, todos puedan apagar la cámara y el micrófono para que sea llevadero esta exposición y no haya interrupciones. Al final de esta exposición que el ingeniero nos va a brindar, vamos a tener unos minutos de pregunta, por lo cual pueden escribirlo por el chat o pueden pedir la palabra levantando la mano que mi persona les va a dar en el transcurso de esas preguntas. Muy bien, ingeniero, buenos días. Tienen la palabra, adelante. Ingeniero, tiene la palabra, adelante. Gracias. ¿Ya comenzamos? Se salió la computadora, hombre. Sí, ingeniero, ya comenzamos. Ya. Muchachos, bienvenidos. Voy a activar la cámara para vernos un ratito. No se asusten, por favor. Listo. ¿Me pueden ver? Sí, ingeniero, podemos ver. Ya. A ver. Vamos a activar el chat. Buenos días con todos los presentes. Muy agradecido por hacer el esfuercito de participar en esta pequeña charla sobre mantenimiento predictivo. Les saluda Antonio Orellana, profesor de la Agraria. Encantadísimo de poder contactarme con ustedes después de tanto tiempo. Se les extraña, muchachos. Esperemos que toda esta coyuntura sobre el coronavirus acabe pronto y podernos encontrar y hacer las clases como se debe, ¿no? De manera presencial. Sin embargo, agradezco esta iniciativa del Centro Federado de poder convocar a nosotros los profesores para poder comentarles algunos temas que estamos viendo, que nos estamos especializando o actualizando. Uno de estos temas que a mí me gusta y he tenido oportunidad de poder encontrarme o presenciar es el asunto del mantenimiento, que va vinculado con las máquinas o el sector industrial o el sector construcción o agricultura que siempre he estado presenciando desde cerca, ¿no? Ya llevo más de 15 años en el sector privado y es importante compartir con todos ustedes lo poco que uno ha aprendido, ¿no? Vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Cualquier consulta tienen en el chat, muchachos, ¿ya? Sí se escucha bien, ¿no? ¿Se visualiza, chicos? Bien. Vamos a activar el chat. Bueno, no tengo acceso al chat por alguna razón. ¿Me ayudas, Jesús? Si es que hay alguna consulta, ¿puedes? Ingeniero, no se preocupe. Como soy el moderador, le hago una pregunta si hay inconvenientes. Perfecto, sí, porque por alguna razón no tengo entrada al chat. Ya, comenzamos, muchachos. Bueno, el tema que voy a tratar con ustedes es para dar un vistazo un poquito al tema del mantenimiento predictivo y enfocado a la agroindustria. Ya está. A ver, comienzo. ¿Qué podemos observar en el fondo de la pantalla? ¿Alguien lo puede comentar? Si gustan por el chat, claro está.
A ver, lo que observamos y lo que he preparado con mucho cariño para ustedes, en la parte superior de la presentación es el proceso de la cosecha de la cosecha mecanizada del caña de azúcar. La caña de azúcar es parte de un gran negocio de nuestro país desde hace muchos años atrás, tiene mucha historia, mucha trayectoria, desde la época colonial. Bueno, la realidad es que este sector está altamente tecnificado y está manejando muy buenos canales internacionales para su comercialización tanto a nivel nacional como internacional. En la parte inferior de la presentación se puede apreciar la industria en sí, la planta procesadora de la cual podemos obtener esta cosecha azúcar refinada, etanol, papel, entre otros productos derivados. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Sí, ¿cómo no? Se Sí. escucha entrecortado su audio cuando está exponiendo. Uy, a ver, permítame hacer alguna corrección acá. Debe ser el problema del internet. Voy a tener mi video para no dejar mucha chorrada. Y también les pediría, si es que ustedes tienen los videos activados, también lo desactiven. ¿Puedes activar el chat, Jesús? Por alguna razón no puedo chatear. Ok, ingeniero. Hola, ¿se escucha? Ingeniero, se escucha bien. Ahora sí, ya. Continúo, ¿ya? Ya. Ah, estos periodistas de mierda, ya todo disponen. Quiten el audio, por favor, muchachos. ¿Por qué no usan eso? ¿Por qué no usan el otro? Ya, continúo. Bueno, vamos a comenzar con un concepto simple, que es, ¿qué es el mantenimiento? Bien, ahí tiene el mantenimiento. Es toda acción como preservar un artículo o restaurar como la primera generación del mantenimiento, donde se llevaba solamente técnicas reactivas ante fallas eventuales que sufrían los equipos. Netamente se dedicaba el sector industrial a las técnicas de reparación. Es decir, fallaba el equipo y inmediatamente se procedía a reactivar, lo que se conoce como mantenimiento reactivo. Entre los años 60 y 70 viene a desarrollarse ya la segunda generación de mantenimiento. Bien. ¿La escuchan bien? Esto se escucha un poco. Sí se escucha un poco entrecortado. Ya voy a tratar de hablar lento, ¿ya? Sí, mejor. Gracias. Ya. Les comentaba que el mantenimiento tiene una evolución, ¿correcto? Entre los años 40 se desarrollan técnicas creativas, técnicas de reparación, sin planificación, ¿correcto? De los años 60 y 70, en vista ya de la revolución industrial y todas las tecnologías y la Segunda Guerra Mundial, el resultado también ya las técnicas de mantenimiento se fueron. Tenemos ya computadoras grandes, un poco lentas, pero que de todas maneras aportaban al mantenimiento. Los planes de mantenimiento ya no eran netamente correctivos, sino había cierta organización y basados en frecuencias del tiempo. Bien. La tercera generación ya está basada más que nada en ya no un mantenimiento correctivo
ni un mantenimiento preventivo en el cual se hacían por frecuencia de tiempos, sino ya se viene a esta tendencia de hacer el mantenimiento basado en la condición de los equipos, el cual engloba esa correcto. Este mantenimiento basado en la condición de los equipos, vamos a verlo más adelante. Los proyectos estaban enfocados ya hacia la confiabilidad de los equipos. Dado ya la globalización y la alta competitividad entre las empresas, cada sector, cada industria buscaba equipos de alta calidad. Entonces se desarrolla un concepto denominado la confiabilidad de los productos y la confiabilidad de los procesos. También se considera ya el análisis de riesgo, es decir, cómo impacta la producción, cómo cómo impacta la producción, con el valor de la empresa, con el capital o con la inversión de los dueños, y cómo impacta también en la salud de mis trabajadores, de mis colaboradores. Se cuenta con computadores más potentes, se puede desarrollar esta actividad de manera mucho más eficiente. Se cuenta con técnicas justamente que dan soporte al mantenimiento de condición o al mantenimiento predictivo. Bien, antes de comenzar, brevemente una pequeña clasificación de los tipos de mantenimiento con que nos podemos encontrar. Tenemos el mantenimiento correctivo y el preventivo. El mantenimiento correctivo, como les dije, es el mantenimiento con que inicialmente se comenzó a desarrollarse nuestra industria a nivel global, ¿correcto? Tenemos el mantenimiento, dentro del mantenimiento correctivo tenemos el mantenimiento diferido, que se desarrolla cuando el equipo, cuando se para el equipo y hay que esperar hasta que lleguen los recursos. Esto brevemente lo puedo hacer un comparativo con un auto. Imagínense que usted está con su auto y no tiene repuesto. ¿Correcto? Entonces, tú estás dirigiéndote a tu destino y se poncha la llanta, ¿no? Se avienta la llanta. ¿Y qué tienes que hacer? Llamar por teléfono, pedir auxilio, dirigirte a otro lugar. Entonces tu vehículo se detiene totalmente hasta que tú consigas el repuesto de la llanta y recién puedes reactivar las actividades de tu auto. Esto es algo parecido, el mantenimiento correctivo diferido. El inmediato es cuando ya tú tienes el repuesto a la mano, falla y inmediatamente procedes a la corrección. En este caso, valga la similitud con el ejemplo del auto, es que si tengas la llanta de repuesto, ¿correcto? Tienes tu vehículo, si se poncha la llanta, lo estacionas a un costadito e inmediatamente procedes con el cambio de llanta. Bien, estos son los dos tipos de mantenimiento correctivo que se conocen. El preventivo se clasifica en tres. El preventivo, como su nombre lo dice, antes de que ocurran las fallas, garantiza la confiabilidad del equipo y se divide hasta el momento en tres grandes ramas: el mantenimiento preventivo de oportunidad, el mantenimiento preventivo predictivo y el mantenimiento preventivo programado. Nosotros nos vamos a enfocar en el mantenimiento predictivo. Bien, el mantenimiento preventivo de oportunidad se desarrolla o se lleva a cabo cuando ocurren paradas por programación de otros servicios de mantenimiento. Por ejemplo, imagínense que usted está en una planta y de repente ya se hizo una programación anterior para detener las máquinas y hacerles un mantenimiento correctivo. Entonces, si en ese momento usted aprovecha para desarrollar un mantenimiento preventivo, es el momento. Y ese mantenimiento se denomina mantenimiento de oportunidad, porque coges la oportunidad del tiempo que tienes para las máquinas para poder hacer otros ensayos, otros análisis. El mantenimiento predictivo es el que es anticiparse a la falla potencial. Es el que lo vamos a ver. Es anticiparse a la falla potencial mediante la detección de anomalías en nuestros equipos. ¿Correcto? Y el mantenimiento preventivo programado es el que todos conocemos, el cual se desarrolla en nuestros equipos de manera secuencial. Por ejemplo, los que tienen, vuelvo al ejemplo del automóvil, los que han tenido oportunidad de tener un auto, o el papá, o el hermano, o el primo, pues los autos cada 5.000 kilómetros tienen que llevarse al taller y hacer los cambios de los filtros, lubricantes,
y a medida que va avanzando el tiempo, se les va haciendo otras intervenciones más, y también se les hace incluso algunas medidas de corrección, de ajuste, por ejemplo, a las fajas, etcétera, ¿no? Ese es el mantenimiento preventivo programado. Pero vuelvo a repetir, nos vamos a enfocar en el predictivo. Bien. Antes de continuar con el predictivo, hay que definir algo muy importante, y lo que es la base para todo el desarrollo de este gran tema, que es el mantenimiento. Definir una falla. La importancia de una falla. Bueno, ¿qué es una falla? Simplemente es la pérdida de la aptitud o capacidad para cumplir las funciones de un artículo, pero de todas maneras manteniendo sus especificaciones dentro de los límites establecidos. ¿Qué significa esto? Que una falla es aquel fenómeno, aquel problema que interviene en la función del equipo. Por ejemplo, tú tienes un ventilador, tu ventilador sirve ¿para qué? Para refrescarte, para darte aire, bajar un poco la temperatura. Esa es su función. Si es que ocurre algún incidente que varía esa función o que cambie esa función y ya no está cumpliendo el 100% del objetivo, que es refrescarte, esa es una falla. Y el objetivo del mantenimiento predictivo es detectar esa falla antes de que sea posible. ¿Correcto? Bien. De todas maneras, todo este tema tiene un respaldo matemático. ¿Correcto? Bueno, muchos estudiosos en el tema, hace muchos años atrás, hicieron un cuadro estadístico, ¿correcto?, en el cual evaluaron la tasa de fallas o el número de fallas que puede ser, que se pueden encontrar en distintos elementos mecánicos, ¿correcto? Y al graficarlos en una curva, tasa de fallos y tiempo, se puede describir en esta imagen una curva denominada la famosa curva de la bañera. ¿Correcto? Porque es muy parecida a una bañera. Bien. Y en esta curva se definen 3 etapas o 3 periodos. El periodo prematuro de fallas, el periodo de operación útil y el periodo de desgaste. Recordemos que esta curva es simplemente la tasa o la cantidad de fallas que puede sufrir un elemento en función al tiempo. Y miremos el primer periodo. En el primer periodo también es un periodo en el cual casi todos los equipos mecánicos pasan, que se llama el periodo de desgaste, en el cual, a medida que pasa el tiempo, la tasa de fallos se incrementa. ¿Correcto? Bien. El objeto de trazar estas gráficas de las tasas de fallas, etcétera, simplemente es o se da razón a que se puede estimar estas fallas con unos modelos matemáticos basadas en distribuciones estadísticas. En elementos mecánicos, una de las distribuciones más conocidas y más famosas es la distribución de Weibull, que lo que trata de hacer Weibull es estimar la probabilidad de en cuánto puede fallar un elemento o un equipo en determinado intervalo de tiempo. No, obviamente en esta sesión no se va a hacer mucho hincapié en la parte estadística, pero sí comentarles que todo lo que respecta a las fallas de los elementos o equipos está sustentado en modelos matemáticos y principios estadísticos. El mantenimiento predictivo. Bueno, el mantenimiento predictivo, muchachos, es simplemente, o lo podemos definir como la aplicación de múltiples técnicas que permiten saber si es que los parámetros a medir manifiestan alguna anomalía que posteriormente pueda desencadenarse en una falla. Bien. ¿Qué conseguimos con el mantenimiento predictivo? Buscamos prevenir la ocurrencia de fallo, permitir monitorear los equipos sin afectar la operación, permitir detectar fallos en estados incipientes, impidiendo que lleguen a puntos indeseables. En otras palabras, muchachos, el mantenimiento predictivo son todas las técnicas que podamos utilizar para medir determinados parámetros que nos pueden dar indicios de que a futuro viene una falla. Les voy adelantando algo. Por ejemplo, la vibración. Es muy común en el ámbito de la mecánica o en el ámbito de los fierros, por así decirlo, que un conocedor de las máquinas, con el solo hecho de escuchar el sonido del motor, te pueda decir que hay problemas en determinados componentes o en determinado sistema. Eso es muy común, todos lo hemos escuchado.
Bien, eso no se trata de algo irreal o de algo imaginario. Está basado y tiene sus principios científicos. Y es justamente a lo que engloba este capítulo, el mantenimiento predictivo. Es decir, encontrar detalles, encontrar pistas que te da la máquina, que te alertan a que en un futuro puede haber un problema con el equipo, una falla potencial, que puede desencadenar después de repente una parada de planta, parada de producción, o de repente pérdidas de vidas humanas, impactos negativos con el medio ambiente. Por eso es que se estudia este tipo de técnicas. Bien. Permite aumentar la vida útil de los componentes, evitando su reemplazo antes que se encuentren antes que se dañen, o antes que se encuentren dañados. Al conocerse prematuramente alguna anomalía, se pueden programar reparaciones a tiempo sin afectar la producción. ¿Correcto? Esto es muy importante porque el mantenimiento predictivo engloba técnicas no invasivas, técnicas en las cuales no requieres parar la producción, desarmar el equipo, llevarlos a un taller. Por el contrario, el mantenimiento predictivo lo que hace es utiliza técnicas y estrategias para poder medir los fenómenos o las alertas que te dan las máquinas en plena operación. Por eso es de que es muy ventajoso, es muy beneficioso. Bien, ¿con qué técnicas contamos en la actualidad para poder desarrollar el mantenimiento predictivo? Acá también un pequeño hincapié. El mantenimiento predictivo, bueno, es un nombre que se le ha dado, que es un poco comercial, llamativo, pero su verdadero nombre debería de ser el mantenimiento basado en la condición. ¿Por qué? Porque tú estás evaluando la condición de tu equipo, ¿correcto? Pero bueno, también se le conoce como mantenimiento predictivo. Bien, el mantenimiento predictivo aplica una gran variedad de ensayos no destructivos que deben alertar signos de advertencia que indiquen que algún componente está camino a la falla. Bien, tenemos como las principales técnicas al análisis de vibración, que le comenté hace poquito, análisis de termografía, análisis de aceite, análisis de ultrasonido, entre otros. Brevemente les puedo comentar el análisis de termografía. Se utilizan algunos equipos sensores al calor, ¿correcto? Como una especie de cámaras o filmadoras, ¿sí? Que se hace un recorrido por los diferentes equipos mecánicos que cuenta la planta y se cuenta ya con unas tablas en las cuales hay unos límites de temperatura establecidos o conocidos. Si es que tus sensores termográficos detectan que se han sobrepasado los límites, hablando de temperaturas de calor, en determinado equipo, automáticamente ese ya es una alerta que te llama a planificar una intervención en ese equipo. Igualmente, en forma análoga, el análisis de aceites. A los equipos que funcionan o que tienen sistemas de lubricación que trabajan con aceites, también se les puede hacer una toma de muestra. Esos aceites se llevan a los laboratorios y te puede dar los resultados, te pueden dar ciertas iniciativas o ciertas pistas de que algún componente interno ya está fallando por desgaste. El análisis de ultrasonido, como su mismo nombre lo dice, basado en el sonido que se desarrolla en determinados equipos. Y el análisis de vibración, que es el que nos vamos a encargar el día de hoy. ¿Cuáles son los beneficios del análisis de vibraciones? Ya adentrándonos un poco más al mantenimiento predictivo. Bueno, los beneficios son la extensión de la vida útil del equipo y sus componentes, disminuir el mantenimiento correctivo e incrementar el planificado. Claro, si tú detectas con anticipación ya alguna anomalía mediante el sensado de la vibración, tú ya te estás evitando un mantenimiento correctivo. Y lo que estás incentivando es a la planificación de una futura intervención en ese equipo. Reducción de costos al evitar fallas típicas de lubricación, rodamientos y desalinación. Obviamente, si detectas tú una iniciativa, un indicio de una potencial falla, ya estás reduciendo los costos de que ese equipo entre o ocurra alguna falla. Te estás ahorrando ya los repuestos. ¿Por qué? Porque ya vas a intervenir a tiempo el problema y vas a volver en su estado normal ese equipo y va a poder dar su servicio para el cual estuvo diseñado. Asegurar la calidad de las reparaciones y reducir las fallas durante el arranque de nuevos equipos y optimizar los planes de mantenimiento preventivo y permitir el mantenimiento basado en condición, que es el que le comenté. Está basado en la condición del equipo.
con el análisis de vibraciones, ¿qué se puede detectar? Bueno, se puede detectar desbalanceo, desalineamiento, solturas, desgaste, deterioros de rodamientos, fenómenos de cavitación, ejes flectados, resonancia, algunos fenómenos eléctricos y deficiencias de lubricación. Básicamente estos son las pistas que podemos nosotros detectar con el análisis de la vibración. El análisis de vibración tiene sus principios básicos, tiene unos principios en los cuales se han desarrollado estudios. Y bueno, yo he tratado de resumirlo de esta manera para que sea un poco más entendible. Y es bastante lógico. Observen la imagen, por ejemplo, ustedes ven diferentes componentes de un motor. Es un ejemplo, correcto. Cada componente de ese motor, cuando se encuentre trabajando y funcionando y dando el servicio de generar energía mecánica, cada uno de esos componentes va a generarte una pequeña vibración típica y característica de cada uno de esos elementos. ¿Correcto? ¿Se entiende? Cada componente mecánico de un sistema o máquina produce vibraciones en su normalidad, en su normal funcionamiento, las que pueden seguir tendencias de funciones senoidales, que son las que podemos apreciar ahí. Bien. A ver, ¿qué más podemos comentar de acá? ¿Ustedes creen que en la realidad podamos tener la capacidad de poder identificar cada uno de estos comportamientos o tendencias de las vibraciones de cada elemento en una máquina? Jesús, ustedes tienen la capacidad de hacer preguntas y recibir respuestas. Hola, estoy probando el audio, ¿se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, Jesús, te comentaba si es que estamos en la capacidad de continuar bien con el tiempo y si es que puedo hacer consultas y alguien me responde o continúo nomás y al final lo vemos todo. Sí, puede continuar Ya, con tranquilidad, perfecto, sí. perfecto. Bueno, como les iba diciendo, cada elemento, cada componente de un equipo tiene su propio fenómeno de vibraciones, ¿correcto? Que tiene unas tendencias de funciones senoidales, ¿sí? Sin embargo, como es razonable, al analizar un equipo, que es un conjunto de elementos funcionales, en la realidad lo que se percibe es una vibración continua de características irregulares. ¿Y esto se debe a qué? A que simplemente la vibración que genera cada uno de los elementos que conforman un componente o una máquina se va sumando. Y finalmente encontramos un fenómeno de vibración, como se puede observar en la imagen, totalmente desordenado, donde no se puede hacer un análisis más detallado. Bueno, felizmente, un matemático, Joseph Fourier, analizó esta situación y él hizo lo siguiente. Dada la situación de los principios fundamentales en los que se basa la técnica del análisis de vibración, Fourier nos dice lo siguiente: cualquier vibración generada en la naturaleza se puede descomponer en varias vibraciones, pequeñas y uniformes. Entonces, este señor lo que nos dice es que toda vibración que se puede percibir, en este caso enfoquémonos a las máquinas, es posible descomponerlas en pequeñas vibraciones y poder atribuirlas a qué elemento es el que está generando esa vibración. No sé si por acá ya viene ya nuestra lógica, que ya nos va diciendo, si es que yo descompongo una gran vibración de un motor eléctrico, por ejemplo, y la descompongo y cada vibración va a ser característica de un determinado elemento, entonces si es que yo encuentro una vibración que está fuera de lo normal y que debería ser característica de determinado componente, por ejemplo un rodaje, yo ya puedo saber a dónde debo de apuntar en mi siguiente intervención, en mi siguiente mantenimiento. ¿Correcto?
Muy bien. Ese es el principio matemático, técnico del análisis de vibración. No voy a entrar en detalles de la ecuación de Fourier ni nada de esto porque no viene al caso ahorita. Pero sí el principio es el que les he comentado, ¿no? Que toda vibración se puede separar en pequeñas vibraciones uniformes y se le puede atribuir a un determinado elemento. Bien, vayamos a esta técnica y a la aplicación en el campo de la industria. Azúcar, un poquito lo que hemos visto. Es una de las más populares del mundo, especialmente en Urbana. La Comisión Nacional hace una demanda de 1.200.000 toneladas. Incluso luego de satisfacer la necesidad del consumo nacional, alcanza para la exportación. Ahora, estas cifras dieron el año pasado. Hay una todavía en la producción de azúcar, pero actualmente, ya con el avance de la tecnología y muchas más inversiones nacionales, se ha conseguido hacer la demanda nacional. Estamos hablando de 1.200.000 toneladas de azúcar, muchachos, al año. Bien. Por ejemplo, vamos a hablar de caña brava. Caña brava se encuentra principalmente en Piura, correcto, y caña brava se dedica a la producción del arroz, del azúcar, del etanol. Aproximadamente maneja una producción de 400.000 litros, perdón, sí, 400.000 litros de alcohol pico y 400 toneladas de azúcar diarias. Toneladas de azúcar diarias. Bien. Comentó que no tenía un impacto en esa coyuntura sobre el coronavirus en su negocio, puesto que ya estaba planificado con anticipación todas las actividades que iba a desarrollar este sector. Y en este momento lo que están haciendo es manteniendo los cuidados y siguiendo todas las recomendaciones en salubridad para evitar los contagios en sus trabajadores. Entonces, esto es una buena noticia porque, dada la situación de coronavirus, no vamos a estar desabastecidos de este elemento que es el azúcar, que es tan importante para nuestra canasta básica familiar. ¿Correcto? Caña Brava destaca que la producción no se verá reducida, ya que todo sigue según el cronograma previsto tanto en la cosecha como en la producción, a raíz de esta coyuntura del coronavirus. Vamos a ver un poquito sobre cómo se produce el azúcar, cuál es el proceso que se sigue para conseguir el azúcar. Bueno, el azúcar se consigue de muchos cultivos, pero en particular en nuestro país se desarrolla o se produce a partir de la caña de azúcar. Nosotros lo hemos visto seguramente cuando nos hemos hecho nuestros viajes a la costa. Y se inicia con la cosecha. Luego de la cosecha se transporta el producto, la caña, a la planta, donde por medio de bandas va al proceso de molienda. Obviamente hay un proceso de lavado, se lava, se limpia la caña, se corta, se pica, pasa por una faja, ingresa a los molinos, y en los molinos hay dos productos que se forman. El primer producto es el bagazo, que pasa a otro circuito, ¿correcto? Donde a partir del bagazo se puede generar energía eléctrica o se puede generar papel. Luego el jugo, el resultado de la molienda, pasa por una serie de procesos de encalado, decantado, evaporación, cocción, centrifugado, recristalización, y se forma un primer producto que es el azúcar en crudo o el azúcar rubio. Posteriormente se repite el proceso nuevamente y se desarrolla el refinado obteniendo el azúcar ya que también conocemos, que es el azúcar blanca. ¿Correcto? Con otro subproducto también que sale antes del azúcar en crudo, se desarrolla el alcohol, se hace el previo proceso de destilación y tenemos pues productos para el bioetanol, licores, cosmética, industria química, farmacéutica.
Bueno, dentro de todo este proceso tenemos equipos muy importantes que se encargan de hacer su trabajo, su propia función para obtener el producto final que es el azúcar. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Bien, para esto vamos a hablar de los equipos críticos que necesitan la atención, que van a demandar la atención de nosotros. En la planta procesadora hay gran cantidad de equipos rotativos de diferentes grados de criticidad. La criticidad está en función de el costo del equipo, la importancia y complejidad del mantenimiento, el costo de la pérdida de producción, el potencial daño a las demás máquinas del resto del proceso, daños a la salud, vida y medio ambiente. Bien, simplemente acá lo que les quiero decir es que de todo el universo de equipos con lo que podemos contar, en el proceso de la fabricación de azúcar, tenemos que tener la capacidad de poder escoger, seleccionar a qué equipos nos vamos a dedicar para poder aplicar el mantenimiento predictivo. ¿Correcto? Bien, y para hacer esto, para tomar la decisión de seleccionar a qué equipo vamos a aplicar el mantenimiento predictivo, existen herramientas de criticidad en la cual se evalúan los distintos equipos, pasan por unos filtros, por unos procesos, unas ponderaciones en base a la importancia que tienen, como mencioné anteriormente, en función a la complejidad de su mantenimiento, al costo, al impacto que tiene sobre la producción. Y una vez desarrollada esta técnica para definir y darle el peso de la criticidad necesaria, procedemos ya a enfocarnos en los equipos clave para poder aplicar nuestra técnica. Ahora, es muy natural que seguramente algunos de ustedes me preguntan, profesor, pero si ya tenemos la técnica, que es el mantenimiento predictivo, especialmente el análisis de vibraciones que usted nos está comentando, ¿por qué no aplicar a todos y cada uno de los equipos? Porque esta técnica demanda tiempo y demanda inversión. Entonces, como es una técnica que demanda tiempo e inversión, tenemos que aplicar criterios para seleccionar a qué equipos tenemos que apuntar para aplicar este método. ¿Correcto? Una de las técnicas, o de las tantas técnicas que se puede encontrar para determinar la criticidad de los equipos, es el análisis AMEF, el diagrama del árbol, matriz de criticidad, entre otras. Una vez realizado el análisis con cualquier técnica que les he mencionado, ya tenemos unos 3 equipos muy importantes dentro de la producción del azúcar, a los cuales podríamos nosotros enfocar y apuntar para desarrollar nuestra técnica. Uno de ellos es el turbogenerador. Bien, el resultado del análisis de criticidad lo que nos dice es que es un elemento, un equipo, un sistema muy costoso y vital en el proceso de la generación de la electricidad. Por ende, se le da un peso de muy crítico. Luego apuntamos a los molinos, que también es un elemento costoso, también es de vital importancia en el proceso de la producción del jugo de caña y el bagazo, y se le da un peso de crítico. Luego también tenemos a las centrífugas, que es un elemento de costo intermedio, cuya falla reduciría la capacidad de producción del azúcar. También se le da un peso de crítico. Por ahí de repente hay un par de sistemas más que no estoy considerando, pero con fines didácticos se ha escogido estos 3 que son los más representativos en un proceso de producción de azúcar. Una vez identificados los equipos, muchachos, tenemos que ir a aplicar ya la técnica sobre los equipos, ¿correcto? Para ello, hay que conocer un poquito de cómo es el procedimiento que tengo que hacer para poder coger mis datos, hacer mi toma de datos y mi muestreo y poder tomar alguna acción. Bien, para eso les he preparado este pequeño flujograma, ¿no? Donde podemos ver que el análisis de vibraciones, que es la técnica que estamos usando para el mantenimiento predictivo, se basa en tomar los datos. Luego de que tú has tomado los datos, lo comparas con una norma técnica. Luego de comparar con la norma técnica,
tú decides. Si es que está dentro del marco de la norma, continúas trabajando el equipo, continúas haciéndole su seguimiento en un futuro. Pero si es que está por encima de la norma, si excede los límites que dice la norma técnica, inmediatamente hay que continuar con un análisis más profundo que se llama el análisis de espectro. Una vez realizado el análisis de espectro, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, se toman ya las medidas correctivas. ¿Correcto? Este es el proceso para la toma de datos. ¿Sí? El análisis de vibraciones se basa en tomar los datos, contrastar esos datos con una norma técnica. Si está dentro de los estándares de la norma técnica, se continúa trabajando con el equipo y se continúa haciéndole la siguiente inspección luego, más adelante. Si es que ya excede los límites o los parámetros de la norma técnica, se hace un análisis profundo que se llama el análisis de espectro. Luego de hacer el análisis de espectro, se determina cuál es la potencial falla, se toma la medida correctiva y se continúa con el seguimiento o la programación de la toma de datos para más adelante. Los datos que se pueden conseguir una vez procesados son los módulos de amplitudes de vibración, frecuencias o también los espectros de amplitud de la vibración versus la frecuencia, entre otras, según la sofisticación de los equipos con los que se tome la muestra. El objeto de esta actividad es contrastar los datos que resulten con los límites permisibles que están regidos por normas internacionales para los diferentes elementos. Bien, ¿de qué se trata esto? Ya existen normas internacionales que rigen el comportamiento natural o normal de las máquinas, de los equipos, ¿correcto? Una de estas normas es la ISO 10816-3. Esta norma nos brinda una guía, una orientación sobre los límites aceptables y para la evaluación de vibraciones mecánicas en máquinas industriales típicas. A ver, muchachos, en castellano, esta norma lo que nos orienta es lo siguiente. Nos va a decir cómo tú puedes clasificar a tus equipos dentro de 4 clases que la norma lo dice, y a su vez nos da la norma unos parámetros en los cuales al medir nuestras vibraciones no debemos de excedernos de esos parámetros. Si nos excedemos lo que según la norma nos recomienda, hay que estar alerta y hay que tomar alguna medida. Eso es lo que nos dice la norma. Bien, la norma nos separa o nos da a entender 4 clases de equipos. Y la norma los separa en función a la potencia. Por ejemplo, clase 1, estamos hablando de la norma para la vibración, por si acaso. Clase 1, la máquina puede ser separada en conductor y conducido. Bueno, más o menos están catalogados los equipos de aproximadamente 20 caballos de potencia. En la clase 2, estamos hablando de hasta 400 caballos. En la clase 3, son máquinas ya más grandes, con conductores primarios, turbinas, motores eléctricos, etc. Y la clase 4 ya estamos hablando de equipos que trabajan hasta por encima de los 10.000 caballos de fuerza. ¿Correcto? Entonces, las clases es lo que nos van a dar, por así decir, el tamaño o la magnitud de los equipos. Bien. Una vez ya clasificados nuestros equipos dentro de estos 4 grupos, a su vez, también tenemos los parámetros. Los parámetros, por ejemplo, de velocidad y los parámetros de aceleración, con los que tenemos que tener mucho cuidado para poder comparar los datos que medimos versus nuestras tablas de la norma ISO 10816. Podemos observar, por ejemplo, que, si nos vamos a los grupos 1 y 3, donde podemos catalogar a nuestros equipos, en medidas de velocidad MMS, RMS, ¿correcto? Bien, nos dice que si nuestros equipos están entre 3.5 para abajo, está en una condición verde, el cual nos indica que la máquina es nueva o está reacondicionada y está trabajando óptimamente. Si nosotros hacemos el análisis de la vibración y nuestro acelerómetro o nuestro equipo o nuestro sensor nos indica que la magnitud de la medida que ha tomado está entre 3.5 y 7.1, ya podemos decir que la máquina puede operar indefinidamente todavía. Si está por encima del 7.1 hasta 11, la máquina no puede operar un tiempo tan prolongado. Hay que tomar acción. Y si la medida que nos da, por ejemplo, es 11 o 12 RMS, ya tenemos que
intervenir, parar la producción y ver qué es lo que está ocurriendo en nuestros equipos. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, para cada clase de equipos tenemos distintos rangos. Bien. ¿Cómo tomamos estos datos de vibraciones? Bueno, el lugar o la ubicación donde se toma la medición se denomina puntos. Se puede ubicar los sensores en las carcasas de los rodamientos, elementos de transmisión de potencia y en la estructura de un elemento rotatorio. Se deben tomar 3 mediciones. Es recomendable en 3 direcciones. En una dirección axial, horizontal y vertical en relación al eje. ¿Correcto? Podemos observar ahí en la figura. Este es el punto donde se toma la muestra. Ya se ha diseñado una base sobre la cual colocar el sensor y simplemente mediante un equipo a distancia corta se mide cuál es la magnitud de su vibración. Bueno, ¿con qué herramientas podemos nosotros desarrollar los sensores comunes por lo que se denominan acelerómetros que entregan un valor global de las vibraciones en velocidad medidas en milímetros por segundos o RMS, lo que es una aproximación a una amplitud de onda de vibración total. ¿Correcto? Entonces nosotros trabajamos con este pequeño sensor, se coloca, se instala en el motorcito y nos va a dar la lectura de las vibraciones de este elemento. Los datos obtenidos son comparados con los límites establecidos en la norma técnica, como les mencioné anteriormente, donde están los colorcitos rojo, verde, amarillo. Un analizador de vibración típico, por ejemplo, puede ser el analizador de vibraciones Fluke 810. Un alto valor de vibración de velocidad está asociado a fenómenos de baja frecuencia como el desbalanceo, holgura, desalineación, entre otros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ponemos nuestro sensor en la máquina, en el equipo, y detectamos que tiene un alto valor en RMS, inmediatamente podemos, muchachos. Los datos o las de las vibraciones que se encuentran por encima de los límites establecidos por la norma se les va a denominar o se le va a proceder a decir señales de alarma. Es decir, ya tienes tú una alerta en la cual tienes que tomar alguna acción. Lo que se hace luego de identificar el dato en RMS que te bota el elemento, una vez que ves que está por encima de la norma, lo que haces es lo procesas con otra máquina, con otro equipo, y buscas el famoso espectro de vibraciones. ¿Correcto? El espectro de vibraciones. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es el espectro de vibraciones? Bueno, estos análisis y reportes en la actualidad lo desarrollan software especializados, pero no es nada más y nada menos que el análisis profundo de las vibraciones que te da el equipo luego de haber hecho el sensado. Podemos ver acá la figurita. Si es que esta gráfica de las vibraciones ya nos detectó nuestro sensor que es anómala, lo que procedemos a hacer es, todos estos datos los tenemos que procesar para analizar y conseguir el espectro de vibraciones. Está explicado acá. ¿Se acuerdan del amigo Fourier? Bien, acá viene su aporte como científico, ¿no? Nosotros hemos detectado una onda compuesta, ¿correcto? Ya hemos dicho con antelación que del censo hemos detectado que está por encima de lo que nos manda la norma. Entonces, esa onda compuesta la obtenemos luego de haber hecho un análisis con un equipo sensor. Esa onda compuesta, cuando la procesamos en un poderoso software, lo que vamos a hacer es descomponer valga la redundancia, en sus componentes e identificar las fuentes de vibración detectadas. ¿Te acuerdas que Fourier nos dijo que toda onda, ¿no? Toda vibración puede ser descompuesta en pequeñas vibraciones de comportamientos estables? Bueno, eso es lo que hace los softwares de mantenimiento predictivo de las vibraciones. Una vez identificado cada una de las vibraciones de los componentes del equipo, lo que nos bota como resultado es un espectro de vibraciones. Y con este espectro de vibraciones, que no es nada más y nada menos que las frecuencias de cada uno de los elementos, nosotros podemos tomar acción. Por ejemplo, nosotros aplicamos el sensado a un pequeño motor eléctrico
que alimenta una turbina, ¿correcto? Se toman los datos con el acelerómetro, se ingresa al software y el software nos va a botar esta gráfica de frecuencias versus amplitud. Y nos va a botar estos dos picos. El primer pico a una frecuencia de 2 Hz aproximadamente y el otro pico a una frecuencia de 20 Hz. Al tener nosotros en este espectro frecuencias, ya podemos atribuir estos picos a los elementos que conformaron este equipo. Y podemos decir, por ejemplo, que el pico de amplitud de 2 Hz, perdón, de 2 Hz de frecuencia, se le puede atribuir al rotor del motor y que posiblemente lo que está ocurriendo es un desbalance. Y la frecuencia de 20 Hz se le puede atribuir al ventilador, ¿correcto? Y se puede tomar alguna medida, de repente esta frecuencia está por encima de la norma y se puede aplicar una medida que sería, por ejemplo, poner un filtro dentro del sistema para evitar que este ventilador tenga algún inconveniente en su funcionamiento. Bien, para finalizar, imaginémonos, por ejemplo, que nosotros tenemos este sistema, este equipo alimentado por este motor eléctrico, ¿correcto? Y una turbinita de 5 aspas. Este motor eléctrico puede estar unido para alimentar esta turbinita, está trabajando mediante poleas y bandas que tienen una relación de sincronización. Se activa el eje de la turbina, apoyado en 2 rodamientos, ¿correcto? Y le da movimiento. Bien. Si nosotros ponemos nuestro acelerómetro o nuestro sensor en el rodamiento que está al costado de la turbina, vamos a tener la forma de onda. Y esta forma de la onda, mediante nuestro sistema o nuestro software, nos puede dar como resultado el espectro de vibración. Y si no podemos observar ahí, esto es temático, por supuesto. Y lo que podemos observar ahí es el espectro de cada uno de los elementos que forman el sistema. Por ejemplo, podemos ver la frecuencia de las bandas, la frecuencia del eje ventilador, la frecuencia del motor, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podemos diagnosticar y tomar las decisiones en función a este espectro de vibración. Bueno, he tratado de correr Jesús con la intención de poder no excederme del tiempo y lamentablemente no me está ayudando mucho mi internet, así que espero que haya sido Jesús para que lo compartas con colegas. Ingeniero, no se te escuchó la última parte. Ya, no, te decía que estoy con problemas en el internet y he tratado de avanzar un poco rápido para no exceder. Esta presentación yo te los voy a compartir para que le pases a tus compañeros, ¿te parece? Ingeniero, está bien. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Disculpen, el internet me está jugando una mala pasada. Cualquier consulta, por favor, hágansela saber al amigo Jesús. Yo encantadísimo de poder responderlas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por esta exposición. Por parte de la comunidad estudiantil presente en esta videoconferencia, ¿tenemos alguna pregunta? Puede levantar la mano o puede escribirlo por el chat. ¿Hay alguna pregunta que se quiera hacer? Por parte de la comunidad estudiantil presente. Podrían levantar la mano o pedir la palabra en el chat para poder hacer la pregunta. Ingeniero, tenemos aquí una pregunta de Cristian Riveros Lizana que nos pregunta, ¿está usando Machine Learning en estos métodos predictivos? Mira, el software o los elementos que se utilizan como herramientas para poder trabajar son infinitos, son varios.
No te podría decir específicamente, pero tenemos bastante información y bastantes proveedores de este tipo de servicios en la actualidad, de todo precio y de todo nivel. Es cuestión de entrar a Google y vas a encontrar un montón de información. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los participantes en esta videoconferencia? Ya saben levantar la mano o pedir la palabra en el chat para poder brindar la palabra. Bueno, no teniendo más preguntas o inconvenientes, le damos las gracias al ingeniero José Antonio Orellana por darse este tiempo y brindarnos esta videoconferencia que nos ha brindado mucho conocimiento. Ingeniero, le agradecemos y también agradecemos a todos los participantes en esta videoconferencia. Tenemos aquí una pregunta de William que dice, ¿se podría aplicar estas técnicas a motores de tractor agrícola de 75 caballos de fuerza? Sí es posible, pero cada una de las técnicas, como les comenté, que había análisis de vibración, análisis de aceite, análisis de ultrasonido, análisis termográficos, en el tema de motores de pequeña potencia es más recomendable aplicar los análisis de lubricantes. Pero sí se podría. Sería inclusive muy interesante hacer un proyectito de investigación. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los participantes de la videoconferencia? Bien, como Muchas no hay gracias, ninguna Jesús. otra pregunta más, ingeniero, le agradecemos por tomarse el tiempo para dar esta A videoconferencia. ustedes, muchachos. Gracias por traerme otra vez de cerca esta tan bonita faceta de docente, aunque sea por la distancia. Espero verlos pronto, muchachos. Se les extraña. Cuídense. Muchas gracias, ingeniero, y agradecemos a todos por parte de la Mesa Directiva del Centro Federado de Agrícola y el Tercio. Hasta luego y Nos buenos vemos. días. Cuídense todos Gracias. ustedes. Faceta de docente, aunque sea por la distancia. Espero verlos pronto, muchachos. Se les extraña. Cuídense. Muchas gracias, ingeniero, y agradecemos a todos por parte de la Mesa Directiva del Centro Federado de Agrícola y el Tercio. Hasta luego y buenos días. Cuídense todos ustedes.